Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. Existe un dispositivo médico relativamente nuevo llamado VeriChip, del tamaño de un grano de arroz, que puede implantarse en un paciente. ¿Sabes qué es un VeriChip? Es un dispositivo o circuito integrado que contiene información sobre el historial médico del paciente, que puede obtenerse pasando un escáner externo por la zona donde se ha insertado el VeriChip. El VeriChip fue el primer implante a humanos aprobado por la Food and Drug Administration de los Estados Unidos en el año de 2004. Algunos cristianos ven que el uso de los VeriChip como parte de una conspiración para imponer la marca de la bestia. Para otros, la marca de la bestia tiene que ver con los códigos de barras en las latas de comida. Tiene que ver con un misterioso número en los billetes de dólar que supuestamente suma 666. O con una orden masónica o con los Illuminati. O con los helicópteros negros de la ONU. Y por último, la marca de la bestia tiene que ver con las Naciones Unidas. El objetivo de la lección de esta semana es revelar el conflicto venidero en torno a la adoración. Satanás desafiará la autoridad de Dios intentando socavar la ley de Dios. Específicamente, socavando el día sábado, de ahí que el sábado se convertirá en el centro de un conflicto mundial en materia de adoración. Satanás odia el mandamiento del sábado. ¿Por qué Satanás odia el sábado? Lo odia por dos razones. Primero, es que el día sábado nos recuerda quién es nuestro Creador. Segundo, el sábado nos recuerda cómo debemos adorarlo. Satanás odia el sábado porque odia al Creador. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita, y así no te perderás ninguno de nuestros próximos videos. Satanás utilizará la coerción, la presión y la fuerza para quebrar nuestro compromiso con Cristo. Habrá una colisión de creencias sobre el día de adoración verdadero y el falso. El llamado final de Dios es un llamado a la fidelidad a Cristo, a pesar de la persecución, el boicot económico, la prisión y el decreto de muerte. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. En este video y en las diferentes secciones enfatizaremos en la fortaleza de Jesús para ayudarnos a atravesar el conflicto final de la tierra. La lección de esta semana se basa en El conflicto de los siglos, capítulos 35 y 36. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, el conflicto final del Apocalipsis. Segundo, la crisis venidera. Tercero, identifiquemos a la bestia, primera parte. Cuarto, identifiquemos a la bestia, segunda parte. Quinto, la bestia que sube de la tierra.
El conflicto final del Apocalipsis. El mensaje del Apocalipsis es mucho más que símbolos crípticos, bestias extrañas e imágenes raras. El mensaje del Apocalipsis habla de verdades eternas dadas por un Dios amoroso a la generación del tiempo del fin. El conflicto entre Cristo y Satanás comenzó en el cielo en torno a la adoración. Llegará a su punto culminante también en torno a la adoración. El tema principal del Apocalipsis sobre el conflicto cósmico entre el bien y el mal es la adoración. Leamos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el único digno de recibir la adoración, de recibir las alabanzas de sus criaturas, porque les ha dado la vida y todo lo que poseen. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. En Apocalipsis, de principio a fin, la adoración y la creación están indisolublemente unidas. Apocalipsis capítulo 14 nos llama a adorar al Señor de toda la creación. Con la teoría de la evolución como telón de fondo, Satanás ha pretendido que el mundo no crea en un Dios creador. De ahí la importancia del día sábado para este tiempo final. El sábado es un recordatorio eterno de nuestra identidad. El sábado nos reafirma constantemente dos cosas. Primero, que somos seres creados. El sábado es un símbolo tan fundamental de Dios como creador que se remonta al mismo Edén. Segundo, que nuestro Creador es digno de nuestra lealtad y adoración. Estas son algunas de las razones por las que el diablo odia tanto el sábado. ¿Qué papel desempeña la ley moral de Dios en la verdadera adoración? Leamos los siguientes pasajes bíblicos. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Podemos decir que los 10 mandamientos y la verdadera adoración posee un vínculo inseparable. La adoración al Creador, mediante el cumplimiento de los mandamientos de Dios, se opone directamente a la adoración al dragón y a la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Dios tendrá un pueblo en el tiempo del fin que le será leal, a pesar de la mayor oposición y la más feroz persecución de la historia. Este pueblo comprometido con Dios se caracteriza por lo siguiente. Primero, por poseer la fe de Jesús. Segundo, por guardar los mandamientos de Dios. Tercero, por tener el testimonio de Jesucristo. En este momento vamos a analizar cada una de estas características. Primero, la fe de Jesús.
La fe de Jesús es una fe tan profunda, tan confiada, tan comprometida, que todos los demonios del infierno y todas las pruebas de la tierra no pueden sacudirla. La fe de Jesús es una fe que confía cuando no se puede ver, que cree cuando no se puede razonar, y es una fe que espera cuando no se puede entender. Esta fe de Jesús es, en sí misma, un don que recibimos por la fe y nos ayudará a atravesar la crisis que se avecina. La fe de Jesús nos ayudará a atravesar las últimas horas de la tierra hasta que Jesús regrese. Segundo, guardar los mandamientos de Dios. Satanás hace que el mundo entero se incline delante de la bestia y su imagen, y cumplirá sus dictados y decretos. Pero los santos se negarán a cumplir sus exigencias porque guardan los mandamientos de Dios. Por su fidelidad al cuarto mandamiento, será un pueblo que adorará al Creador en abierta oposición a la falsa adoración a la bestia. Tercero, tener el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es tener el testimonio de Jesucristo? Permitamos que la misma Biblia responda. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: Mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo. Jesús da testimonio o seguridad a la Iglesia por medio del don profético. Los que tienen el testimonio de Jesús pueden ser identificados como profetas. Tener el testimonio de Jesucristo es tener el don profético. Los adventistas del séptimo día es un pueblo que posee el espíritu de profecía, manifestado a través de la profeta Elena de White y sus escritos. Los adventistas del séptimo día son un pueblo profético, viven en un tiempo profético y transmiten un mensaje profético a un mundo desprovisto de esperanza y salvación. Terminaremos esta sección con un pensamiento inspirado. Mientras que la observancia del falso día de reposo, domingo, en obediencia a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios. La observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será una evidencia de lealtad al Creador. La crisis venidera. La profecía de la marca de la bestia en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de la peor etapa, la más feroz, de la guerra de Satanás contra Dios. Desde que Jesús murió en la cruz, el enemigo sabe que ha sido derrotado, pero se ha resuelto a hundir junto con él a la mayor cantidad posible de personas. La primera estrategia de Satanás en esta guerra es el engaño. Cuando el engaño no funciona, recurre a la fuerza. En última instancia, Satanás está detrás del decreto de que cualquiera que se niegue a adorar a la bestia o a recibir su marca será condenado a muerte. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Cuando Juan habla que
se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase. Sin duda la imagen de la bestia habla mediante sus leyes y decretos de muerte. No olvides visitar nuestra página web crecerenlafe.com y descargue el bosquejo de la lección en formato PDF y PowerPoint. La persecución religiosa, por supuesto, no es nueva. Ha existido desde que Caín mató a Abel por obedecer el mandato de Dios. Jesús dijo que sucedería incluso entre los creyentes. La Iglesia fiel siempre ha sido perseguida a través de la historia. Veamos unos textos que así lo muestran. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La Iglesia fiel del tiempo del fin también va a ser perseguida ferozmente. La persecución al pueblo fiel de Dios ha sido habitual a lo largo de la historia cristiana. Satanás persiguió a la Iglesia en el periodo de la Roma pagana, es decir, hasta el año 476 después de Cristo. Luego realiza Satanás otra persecución utilizando a Roma papal. Esta persecución inicia a partir del año 538 después de Cristo hasta el año de 1798. En este periodo de persecución de 1260 años, es de resaltar que fue la Iglesia medieval la que se opuso ferozmente a los creyentes que dieron el primer lugar a la Biblia, es decir, a las enseñanzas de la palabra de Dios. La marca de la bestia, que está relacionada con un falso día de adoración, no es más que el último eslabón de esta cadena infernal de persecución de Satanás contra el pueblo de Dios del fin del tiempo. Al igual que las persecuciones pasadas, está ideada para obligar a todos a ajustarse a un cierto conjunto de creencias y a un sistema de adoración apóstata aprobado. La profecía indica que la persecución comenzará con sanciones económicas. Nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la marca. Cualquiera que se niegue a recibir la marca será finalmente condenado a muerte. El diablo ya está preparando a los profesos cristianos para que reciban la marca de la bestia cuando llegue la prueba final, animándolos a transigir en su vida. Cuando al parecer el mundo entero sigue a la bestia con admiración y asombro, de repente la escena cambia y la cámara profética enfoca al pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis dice sobre el pueblo de Dios lo siguiente: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios lleva una vida de obediencia piadosa. Por la gracia de Dios, se mantiene firme cuando a su alrededor todo tiembla. Recuerda, mientras que el mundo sigue a la bestia, el pueblo de Dios siguen al Cordero por donde quiera que va, y ellos por el poder de Cristo triunfan sobre los poderes del infierno desplegados contra ellos.
Identifiquemos a la bestia. Primera parte. Juan ve una bestia que surge del mar y hace una descripción muy detallada de ella. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Juan luego agrega lo siguiente: Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Hay dos figuras simbólicas centrales en esta descripción bíblica. Primero, la bestia que sube del mar. Segundo, el dragón. Por un lado, podemos afirmar que el libro de Apocalipsis identifica al dragón principalmente como Satanás. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis capítulo 12, versículos 3 al 5, dice lo siguiente sobre el dragón. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Juan resalta que el dragón intentó destruir, en cuanto naciera, al hijo varón, que más adelante fue arrebatado para Dios y para su trono. Fue Satanás, mediante la Roma pagana, quien intentó destruir a Cristo. Utilizó uno de sus gobernantes. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. El archienemigo de Dios y del hombre obra mediante instituciones políticas y religiosas para lograr sus propósitos. Si te estás gustando este video, no olvides darle me gusta, dejar tus comentarios y sugerencias. Tu opinión es importante. Sobre el poder de esta bestia, la que surge del mar, se nos dice lo siguiente. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El dragón, que es un símbolo de Satanás, estaba estrechamente alineado con la Roma pagana o Roma imperial. Satanás utilizó al gobernador romano, Pilato, quien condenó a muerte a Jesús. Después del año 476 después de Cristo, el dragón o Satanás, por medio de Roma imperial o pagana, le transfiere su poder, su trono y gran autoridad a la bestia del mar. ¿Sabes en qué año exacto sucedió esto? Es decir, en qué año el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad a la bestia que sube del mar? Fue en el año 538 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 538? Sucedieron 3 cosas. Primero, el emperador Justiniano le confiere al obispo de Roma el título de cabeza de las iglesias y corrector de herejes.
Segundo, se dio inicio a la supremacía o dominio papal. Tercero, en este año fueron destruidos los ostrogodos, el último pueblo bárbaro que se opuso al dominio papal. Para que los anteriores hechos del año 538 después de Cristo sucedieran, la historia registra que muchos años antes, el 11 de mayo del año 330 después de Cristo, el emperador romano Constantino había decidido trasladar la capital de Roma a Constantinopla, hoy la actual Turquía, dejando un vacío de poder en el antiguo trono de Roma o sede de los Césares, de la ciudad imperial de Roma. Al retirarse a Oriente, el emperador Constantino dejó el camino despejado para los obispos de Roma. Sobre este asunto, Isaac Bacchus declaró: Al trasladar la sede del imperio a Constantinopla, Constantino dio paso a que el obispo de Roma se exaltara a sí mismo por encima de todos los hombres de la tierra y por encima del Dios del cielo. Y según Thomas Hobbes, comentó lo siguiente: El papado no es otra cosa que el fantasma del difunto imperio romano que, coronado, se sienta sobre su tumba. ¿Quién es o qué representa esta bestia que sube del mar? En esta primera parte, sobre la bestia que sube del mar sin todas las evidencias, pero haciendo un análisis cuidadoso, sacaremos 3 conclusiones. Primera, la bestia que sube del mar, de Apocalipsis capítulo 13, es un poder religioso apóstata que surge de Roma y se convierte en un sistema mundial de adoración. Segunda, esta bestia no es una persona, es una organización religiosa que ha sustituido la verdad de la palabra de Dios por decretos humanos. Tercera, esta bestia que sube del mar es el organismo religioso papal, conocida también como la Roma papal, que surgió en el año 538 después de Cristo y terminará su dominio hasta cuando Cristo vuelva por segunda vez. En Apocalipsis capítulo 13, en los versículos 1 y 6, encontramos una palabra clave que nos ayuda a reafirmar las anteriores conclusiones. ¿Sabes cuál es esa palabra clave? Leamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esta palabra clave es el sustantivo blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Le respondieron los judíos diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En la Biblia, según lo escrito en el Evangelio de Juan capítulo 10 y en el de Lucas capítulo 5, define la blasfemia como: primero, un hombre que pretende ser Dios o dice ser Dios. Segundo, un hombre que dice tener el poder de perdonar pecados. Estas acusaciones eran injustas porque Jesús es verdaderamente Dios y por lo tanto tiene el derecho de perdonar pecados. Pero el papado romano tiene 2 doctrinas distintivas que la Biblia llama blasfemia.
La primera doctrina afirma que sus sacerdotes tienen el poder de perdonar pecados. La segunda afirman que el Papa tiene las prerrogativas de Dios en la tierra. Estas son solo dos declaraciones de fuentes autorizadas de la Iglesia romana. Leamos. El Papa es de tan gran dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre, es como si fuera Dios en la tierra. El Papa León XIII se jactó al escribir lo siguiente. Nosotros los papas tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Identifiquemos a la bestia. Segunda parte. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y deleite en adorarlo a Él. Su obediencia nace de un corazón de amor. Están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. ¿Por cuánto tiempo va a actuar esta bestia que sube del mar? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Va a actuar por 42 meses, teniendo en cuenta el principio de interpretación bíblica de que un día equivale a un año, según Ezequiel capítulo 4, versículo 6, podemos afirmar que los 42 meses equivalen a 1260 días o años. Veamos. 42 meses por 30 días que tiene el mes hebreo es igual a 1260 días. Este periodo de tiempo de 1260 días o años tienen otra expresión paralela en la Biblia. Un tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta expresión es utilizada en Apocalipsis capítulo 12, versículo 14 y en Daniel capítulo 7, versículo 25. El papado ejerció gran influencia desde el año 538 después de Cristo hasta el año de 1798. En este año de 1798 se cumplió el periodo de tiempo de 1260 días o 42 meses mencionados en esta profecía. ¿Qué sucedió en este año de 1798? Veamos qué dice la Biblia. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte. Esto se cumplió cuando Berthier, un general de Napoleón, y su ejército tomó cautivo al Papa Pío VI y lo destituyeron del trono papal sin contemplaciones. Este golpe al papado fue dado en el año de 1798 después de Cristo. En este año de 1798, el período profético de la supremacía papal terminó. Y en este año se cumplió la profecía de Apocalipsis capítulo 13, versículo 10. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. El golpe al papado fue extremadamente grave, pero no mortal. Según Apocalipsis, la herida mortal sería sanada.
En los años que transcurrieron después de la Revolución Francesa, se produjo un reavivamiento gradual del sistema papal. Un suceso importante aconteció el 11 de febrero de 1929, cuando se firma el Tratado de Letrán por Benito Mussolini y el cardenal Pietro Gasparri, y de esta forma el poder temporal le fue restaurado al Papa. El sistema papal recibió entonces el gobierno de la Ciudad del Vaticano, una sección de la ciudad de Roma que ocupa una extensión de unas 44 hectáreas. La influencia del papado volvería a sentirse en todo el mundo. ¿Por qué se caracteriza este poder religioso apóstata en la actualidad y qué papel jugará para el final del tiempo? Primero, por poseer un líder mundialmente reconocido. En la actualidad, los líderes mundiales dan la bienvenida al pontífice como embajador de la Iglesia de Roma y lo visitan regularmente en el Vaticano. Segundo, por tener la capacidad de unir el mundo. En un mundo de inestabilidad sin precedentes, se está preparando el escenario para que el pontífice romano se convierta en el aclamado líder moral del mundo, capaz de unir a los pueblos. Tercero, por establecer e imponer un falso día de adoración. Durante su discurso del 6 de junio de 2012, ante más de 15.000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro de Roma, el Papa Benedicto XVI declaró: El domingo es el día del Señor y de los hombres, un día en el que todos deben poder ser libres, libres para la familia y libres para Dios. Al defender el domingo, defendemos la libertad humana. El libro Conflicto de los Siglos revela claramente a dónde conducirá finalmente este movimiento. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y por lo tanto causantes de anarquía y corrupción, las cuales atraen sobre la tierra los juicios de Dios. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. La bestia que sube de la tierra. ¿En qué se diferencia esta segunda bestia de la primera bestia de Apocalipsis capítulo 13? Una de las tantas diferencias es que la primera bestia surgió del mar. El mar representa pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Y la segunda bestia subía de la tierra. Por ende, la tierra representa una zona poco poblada del mundo. Esta segunda bestia surge cerca del final del período profético durante el que la primera bestia ejerce su autoridad. Es decir, esta bestia que sube de la tierra cobra importancia alrededor de 1798 después de Cristo. Estados Unidos encaja perfectamente en esta descripción. Declaró su independencia en el año de 1776. Adoptó su constitución en el año de 1789 y fue reconocido como potencia mundial a fines del siglo XIX. Juan continúa describiendo esta bestia.
Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. En la profecía bíblica, ¿qué simbolizan los cuernos? Los cuernos simbolizan poder, reinos. Podemos afirmar que los 2 cuernos de cordero, de la bestia que sube de la tierra, significan y representan lo siguiente. Primero, significan que este reino surge con 2 poderes claramente separados o independientes. Un cuerno representa el poder civil o Estado. El otro cuerno representa el poder religioso o Iglesia. Ambos poderes garantizados en la Constitución de los Estados Unidos aseguran la libertad de conciencia. Segundo, los 2 cuernos de cordero representan el carácter del gobierno de los Estados Unidos, según está expresado en sus 2 principios fundamentales, el republicanismo y el protestantismo. El pensamiento inspirado dice: El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Tercero, representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados Unidos. El pensamiento inspirado dice lo siguiente: Una nación, y solo una, responde a los datos y características de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo va a actuar la bestia que sube de la tierra en el tiempo del fin? Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia va a actuar de la siguiente manera. Primero, habla como dragón. Esto quiere decir que esta bestia con el tiempo actuará de forma opresora. Segundo, va a ejercer toda la autoridad de la primera bestia, es decir, del papado. ¿Cómo podrá los Estados Unidos, la bestia que sube de la tierra, ejercer toda la autoridad del papado, la bestia que sube del mar? Para que la segunda bestia, es decir, la que sube de la tierra, ejerza toda la autoridad de la primera bestia, es decir, la que sube del mar, tendrá que hacer lo siguiente. Primero, los Estados Unidos debe entrar en el campo de la religión y procurar imponerse en el culto religioso. Segundo, los Estados Unidos debe abandonar sus principios de libertad religiosa. Tercero, debe hacer legislaciones haciendo que la tierra y sus habitantes adorasen a la primera bestia. Estados Unidos será el primero en exigir que todos los habitantes de la tierra adoren a la primera bestia, al reconocer la autoridad espiritual y secular del papado. Según esta profecía, Estados Unidos hace una imagen de la bestia, que es el protestantismo apóstata, una unión de la Iglesia y el Estado, y exigirá que todos adoren a esta imagen. Esta profecía predice que la institución del domingo, como día obligatorio que es fruto del papado, será un día impuesto por ley bajo amenaza de sanciones económicas y finalmente de muerte. Lo fascinante es que, cuando se identificó a esta bestia por primera vez, Estados Unidos no era ni de lejos el coloso militar y económico que llegó a ser y continúa siendo ahora.
Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.